Bienvenidos, bienvenidas todos y todas una vez más a este espacio de recopilación de la parte anecdótica de la memoria histórica del campo de la psicología en la Universidad del Valle. Y en esta oportunidad nos encontramos con Olga Lucía Giraldo, la cual es otra de las egresadas, una persona también significativa de ese desarrollo, de esa historia de la psicología en la Universidad del Valle. Bienvenida, Olga Lucía, gracias por participar en esta propuesta. Bueno, buenas tardes y muy contenta y muy orgullosa de la universidad y de este proyecto. Entonces, gracias por la invitación, más bien a ustedes. Eres muy amable. En ese orden de ideas, estimada Olga Lucía, y como tú bien lo sabes, la Universidad del Valle ha cumplido a mediados de este año tan complejo por lo de la pandemia, el confinamiento y situaciones de tensiones de lo social, de lo mental a nivel mundial, pero correspondió celebrar 75 años del establecimiento de la fundación de la Universidad del Valle. ¿Qué significa esta universidad para ti? Bueno, pues la Universidad del Valle, cuando yo estudié en los 80s, ya era una universidad muy reconocida, no solo en el Valle, sino a nivel del país. Entonces, pues que la universidad tenga este logro de años y de permanencia, pues es súper valioso porque uno quiere que las universidades en Colombia sigan creciendo, permanezcan y no pierdan su vigencia. Y pues para nosotros en el Valle del Cauca era, mejor dicho, la aspiración máxima era ingresar a la Universidad del Valle. Y no era fácil entrar a la Universidad del Valle. Tenía fama de ser muy exigente también en la selección y en las pruebas que hacían en esa época. Entonces, era una universidad que sigue siendo hoy muy valorada, muy reconocida. Y para nosotros, pues para mí era aspiracional. Mis hermanas todos somos cuatro y los tres habían estudiado en la Universidad del Valle, ingeniería, arquitectura. Entonces, para mí era como la aspiración máxima llegar a la Universidad del Valle. Entonces, todo el significado, toda la gratitud y el reconocimiento a una universidad que ha sido muy valiosa para el país. Y ese instituto de psicología está muy cerca en ese proceso de desarrollo de constituirse propiamente hablando en una facultad. ¿Cómo percibes o qué piensas respecto a este paso de el campo de la psicología en la Universidad del Valle, del cual tú hiciste parte en tu formación de pregrado, que vaya a pasar de un instituto a una facultad propiamente hablando? No, pues me parece súper valioso de toda el poder que puede tener volverse una facultad. O sea, yo creo que la Universidad del Valle, con todo lo que venía aportando y trabajando con el área de psicología, pues sí espera uno que un sueño es que se volviera una facultad del nivel de las otras carreras que hay en la universidad. Y yo creo que psicología a nivel de otras universidades también es una, pues una orientación muy fuerte. Entonces, me parece que es muy valioso que llegue a un estatus de ser facultad, porque además eso le va a dar pues un nivel mayor, le va a dar también, me imagino que recursos y le va a dar pues visión de futuro a un área que tiene pues como tanto por aportar a las comunidades y a las organizaciones en general. Entonces, me parece también muy importante ese paso de ser facultad. ¿Y cómo se dio, precisamente hablando de esa llegada tuya allí a la Universidad del Valle, escoges específicamente estudiar psicología, te llama la atención ello? ¿Cómo fue esa historia? ¿Por qué precisamente escoges este campo del conocimiento? ¿Por qué específicamente te llama más la atención la Universidad del Valle, aunque ya nos has anticipado un poco de ello? Mm. ¿Cómo fue ese proceso de tu llegada allí? Bueno, yo desde que estaba terminando colegio, cuando uno se orienta como a qué tipo de carreras o intereses para el futuro profesional, siempre me interesaba el tema de humanidades, la parte de las personas, el de ayudar a los otros, el servicio a los otros, tanto individual como grupal. Entonces, pues yo la tenía como una opción súper fuerte para mi futuro. Y cuando pensé en psicología, pues la Universidad del Valle en ese momento, estamos hablando de 1979, 80,
pues era la única universidad que en ese momento ofrecía psicología, porque ya las otras estaban en Bogotá. En Cali en ese momento creo que existía preescolar, en alguna otra universidad, creo que era la San Buenaventura, y estaba psicología, y para mí era como de más importancia para mis intereses como psicología general. Yo no quería especializarme ya hacia niños, sino como ver toda la posibilidad de ayudar en general y de ver los campos de la psicología en cuáles podía aplicar, ¿no? Tenía interés en general de psicología. Entonces, para mí, pues no fue difícil la elección porque aspiraba a la Universidad del Valle. Y segundo, pues la carrera la tenía la Universidad del Valle. Entonces, y yo quería pues poder estudiar en Cali. Entonces, por eso elegí ahí, por eso me presenté y bueno, en ese momento fui afortunada y pude pasar y pude entrar a la universidad en el 80. ¿Y qué anécdotas vienen a tu memoria de esa preciosa época cuando inicias la década de los 80, precisamente estudiando este campo tan interesante? ¿Qué anécdotas vienen a tu memoria, especiales, significativas, que nos quisieras compartir? Pues mira que cuando miraba esa pregunta, yo decía, pues es que ya no me acuerdo mucho, pero pues anécdotas como universidad en general, yo me acuerdo que entrar a la universidad pública era un reto y también daba un poco de susto por el hecho de cuando habían pues como las huelgas cuando había como esa parte de estudiantes que querían expresar su voz, a mí, entonces cada vez que pasaba eso a mí me asustaba mucho, pero por encima de todo yo valoraba mucho la Universidad del Valle y la universidad pública. Me parecía que la universidad pública tiene un énfasis muy amplio y muy inclusivo para todo, entonces me parecía que era doblemente valioso estudiar psicología en una universidad pública. Entonces, a mí eso al principio me hizo un poquito de shock, el que había marchas, que iban a haber reuniones, mitines, entonces apenas pasaba eso yo salía corriendo para el otro lado, entonces yo era muy nerviosa de esa parte, pero a pesar de que pasara eso, ver uno el compromiso y la entrega tan profesional de los profesores y de la universidad frente a sus temas académicos, uno sobrepasaba eso. Si había que esperar unas semanas porque uno esperaba, porque uno quería estar en la universidad. Entonces, para mí esa parte de esa expresión masiva de estudiantes, a mí esa parte siempre me ponía nerviosa, pero a la vez me gustaba ver como la libertad de expresión, la libertad de poder ver la diversidad de compañeros en la facultad, por ejemplo. Éramos muchas más mujeres que hombres y creo que la psicología ha tenido más tendencia de mujeres, entonces también tener un grupo de compañeros más poquitos que eran ellos, pero eso era muy interesante uno estudiar y encontrar personas de diferentes colegios, regiones, y encontrarse por el interés y la pasión de estudiar psicología. Entonces, a mí eso me parecía encantador, como el reto de estar en la universidad pública y de contar con un profesorado de un nivel altísimo, porque siempre lo admiré mucho y era algo de lo que uno quería en su aspiración de carrera. Entonces, para mí anécdotas es más asociado a esa parte y que siempre había, por ejemplo, había una parte que no es una anécdota, pero me parece que era parte del bienestar de la universidad, y era que cuando ellos promovían toda la parte deportiva, nuestro grupo era muy activo, o sea, y entre eso era con Luis Alfredo Rojas, por ejemplo, entonces íbamos a entrenar fútbol, entonces queríamos hacer el primer equipo de fútbol femenino en psicología, entonces ahí yo participaba, a mí eso me encantaba, todo lo que fuera deportivo. Jugué voleibol, entrené con la Universidad del Valle también, estuve en las danzas folclóricas, todo lo que hubiera, yo estaba en ese tipo de participación y a mí eso me encantaba porque era una oportunidad más de uno compartir con personas diversas de la región y de varias regiones del país y simplemente que éramos estudiantes y que queríamos progresar en la vida. Entonces, para mí participar puedo comentar de la parte deportiva, de las danzas, todo eso, fue algo que me enriqueció personalmente. Yo siento que fue parte de la riqueza de tener una universidad con tanta diversidad y tantas
oportunidades para el estudiantado, además de la parte académica, que es, pues, que es el eje fundamental, pero esa parte que ofrecía y que me imagino que espero que siga ofreciendo fuertemente, es valioso para la formación de uno, porque lo hace entender a uno en el deporte cómo comparte uno con profesiones bien distintas. Cuando jugábamos contra ingeniería, por ejemplo, cuando jugaba uno contra los de medicina o de salud y otro, y eso era, finalmente era como una gran fiesta de integración. Y yo creo que al final es de entender uno la comunidad diversa en que vivimos, al final en nuestro país, por ejemplo. Entonces, eso lo agradezco mucho a la universidad también. Hasta esa parte me parecía maravillosa. Significativo poder observar cómo disfrutaste de tu alma mater, no solamente en lo académico, pero en lo cultural, lo deportivo, en la parte social tan importante para un estudiante en su Sí, desarrollo. sí. Y en cuanto a cambios y transformaciones, ¿recuerdas qué cambios o transformaciones se llevaron a cabo durante esta década, durante esa mediados de década de los 80? ¿Qué cambios importantes se desarrollaron, bien sea en el plan de psicología o en la universidad, en el campus? Pues yo diría que cambios constante era como ver uno el nivel intelectual y profesional de los profesores. A mí me parece que seguramente cuando entramos había una base de orientaciones, porque pues la universidad siempre ofrecía en psicología toda una diversidad de enfoques. Y uno sentía, todos percibíamos que los líderes que estaban ahí, los profesores que eran los jefes de esos enfoques, eran personas de un gran talento, personas muy experimentadas y muy estudiadas. Entonces, yo percibiera que ser profesor en la Universidad del Valle en psicología no era cualquiera, eran personas con una experiencia y con un bagaje de estudio muy alto. Entonces, a mí me parece que gran cambio, un cambio grande no lo tengo presente. Lo que siento es que la universidad siempre iba escalando en su nivel de profesorado, tener la parte de práctica que había como de laboratorios, para la parte de hacer entrevistas, como de la parte práctica era como muy estricta, yo sentía como muy científico todo y me parece que eso le da un nivel bien fuerte al área de psicología en general. Entonces, no recuerdo un cambio específico, sino más como siento que es como un ascendente siempre que yo vi, un ascendente en el nivel de profesorado, en el nivel de oportunidades de investigación, en todo lo que uno quisiera investigar o estudiar, había muchas opciones, o sea, había como mucho recurso en la universidad para uno poderlo utilizar. Y pasando un poco a la siguiente línea, con relación a esos logros tuyos, por ejemplo, en tu tesis, ya terminando pues tus materias, ya entrando en la tesis, la práctica, ¿qué logros académicos obtuviste significativos allí en esa culminación de tu carrera? Y si por favor nos puedes narrar también un poco ese desarrollo histórico en cuanto a lo profesional, los logros que has tenido en ese saber, en esta aplicación del saber profesional de la psicología en tu campo. Sí, pues académicamente, durante varios semestres, pues yo sacaba muy buen promedio, entonces yo ganaba becas. Yo salía becada en varios semestres porque estaba en promedios, siempre estaba en el primero, segundo puesto, tercero, en promedios académicos, digamos. Académicamente tuve varios semestres como en la mitad de la carrera, que me fue muy bien. Eh, y de ahí cuando la tesis, yo me acuerdo que la hicimos hacia tema educativo, hacia un tema de vincular la prueba musical con la parte musical con la parte psicológica en un grupo de niños. Y yo pasé a hacer práctica primero en tema educativo. Por ejemplo, fuimos a una escuelita de estos de fe y alegría, allá en Cali. Entonces hice una práctica allí, pero después mi vinculación empezó, yo tenía interés en la parte organizacional, finalmente. Entonces, esa práctica educativa para mí fue más como formarme integralmente, de tener la experiencia.
y después ya busqué vincularme en empresas. Entonces yo primero pasé a una empresa que nacía en esa época que se llamaba Servibanca, con todo lo de los cajeros. Entonces yo entré, fue a manejar como un cargo administrativo en Cali, para manejar como la implementación de esos nuevos cajeros en la ciudad. Entonces yo tuve, fue un cargo administrativo inicial, y después pasé rápidamente al Banco Occidente, que era donde yo, por ejemplo, quería poder hacer carrera en recursos humanos. Mi sueño era pasar a trabajar en recursos humanos en una organización. Entonces, apenas tuve la oportunidad en el Banco Occidente, entré, ahí duré como 6 años, y en el Banco Occidente entré primero a los temas de, en esa época era muy fuerte el tema de círculos de calidad. Entonces me dijeron, vea, estamos buscando psicólogos para que ayuden a facilitar y a llevar la estrategia de círculos de calidad en el banco. Entonces yo dije, pues listo, yo me apunto, y ahí entré al banco, porque pues en ese momento también Banco en Cali, una organización muy grande, para mí era también aspiracional poder hacer carrera en una empresa grande. Entonces entré primero a círculos de calidad en el banco y pasé por las áreas de selección, capacitación, desarrollo, y estuve 6 años en el Banco Occidente, donde para mí fue una muy buena escuela, que es donde yo creo que en esas primeras experiencias es donde uno como psicólogo con la teoría aterriza los conceptos, y cuando uno empieza a trabajar en una empresa, entonces una buena escuela también lo ayuda a uno mucho a aterrizar esta teoría. Y del Banco Occidente, de 6 años pasé a la Fundación FES, que en esa época estaba, ya hoy no está la Fundación FES, y en esa época pasé a ser directora de recursos humanos de la Fundación FES, que tenía compañía de financiamiento comercial y tenía la parte fundacional. Entonces tenía la parte de programas sociales, educativos, en salud, y tenía una parte como compañía de financiamiento comercial. Después de FES me pasé al sector farmacéutico, multinacional. Entonces, pasé a Bristol Myers Squibb como directora de recursos humanos para Colombia, y allí estuve 4 años, y de esos 4 años empecé con Colombia y terminé apoyando Colombia y Ecuador como recursos humanos para estos países, y en el año 2000 pasé a DirecTV. O sea, cambié de sector, pero también me fui pues atraída por el mismo tema de liderar el área de recursos humanos. Entonces pasé a DirecTV como directora con sede en Cali. En ese momento DirecTV tenía la sede en Cali, y en ese momento teníamos aproximadamente unos 300 empleados en DirecTV. Y DirecTV después se integra con Sky en Bogotá. A mí me surge traslado por tema familiar con mi esposo, que lo trasladan a Bogotá, y me vine a Bogotá, y resulta que de la fusión de Sky y DirecTV deciden que el centro sigue siendo Bogotá, y yo pude continuar de recursos humanos en Bogotá de DirecTV hasta el año 2018, que me retiré. Entonces completé 18 años en DirecTV, donde tuve muchas emociones como líder de recursos humanos, donde uno pone a prueba la experiencia y el recorrido, y pues bueno, muchos cambios pasaron allí porque varias empresas que compraban la compraban, luego fusiones, y al final la DirecTV lo compra AT&T, mi último tramo de líder de recursos humanos, y mi último tramo llegué a manejar recursos humanos para Colombia, Ecuador, Venezuela, Caribe, y con un call center inmenso para toda la región de Latinoamérica. Entonces, pues, culminé mi carrera profesional. Creo que llegué a manejar allí unas 6.000 personas como empleados en estos países. Y bueno, en un sector muy lindo que es de las telecomunicaciones, que evoluciona tanto. Entonces, pues, me retiré ya en el 18 con ánimos de hacer un último tramo en mi vida profesional más enfocado a las fundaciones. Entonces, me retiré como líder de recursos humanos en DirecTV, y llevo 2 años donde he estado acercándome a trabajar como voluntaria en fundaciones. Estoy en una fundación de niños abandonados,
maltratados, y allí apoyo temas de recursos humanos como consultora de recursos humanos en lo que pueda ayudar la fundación. Y ahora estoy en otra que se llama PEIDI, que es una fundación que asesora fundaciones. Entonces, una fundación que asesora fundaciones para la sostenibilidad. Entonces, ahí también estoy aportando mi experiencia de recursos humanos, porque entonces en lo que una fundación requiera temas de recursos humanos, pues yo también les puedo guiar y apoyar allí. Entonces, en este momento estoy aplicando todo lo de recursos humanos, pero a temas organizaciones sociales. Entonces, ha sido como esa fue mi trayectoria como psicóloga organizacional. Bastante relevante poder ver ese desarrollo, ese recorrido tuyo y cambiando por distintos tipos de organizaciones, desde lo farmacéutico y las telecomunicaciones, y en lo más reciente con fundaciones más de carácter de lo social, de un tono más altruista, diría yo. Ese interesante recorrido, desarrollo te ha obviamente aportado grandemente en lo personal, en lo profesional. Y precisamente teniendo en cuenta toda esa experiencia tan fascinante tuya, estimada Olga Lucía, y todo ese desarrollo profesional, ¿qué áreas consideras tú que se deberían de incorporar en la formación de los psicólogos, de las psicólogas? ¿Qué áreas del conocimiento, qué saberes deberían también incluirse en esa formación? Mira, yo pienso que basado en lo que a mí me pasó y en lo que uno ve en los psicólogos después en los equipos que llegué a tener y a compartir, creo que el psicólogo puede, si estoy hablando en organizacional, es importante que complemente la parte de la mirada empresarial, la mirada como negocio, la mirada financiera, la mirada de la realidad de un negocio. Entonces, creo que si uno mezcla el conocimiento de la persona, el comportamiento humano, de su entorno, toda la parte emocional, con un conocimiento importante en la parte de la empresa donde uno está, creo que uno puede apalancar mejor a la organización, porque finalmente, pues, organizacional es el foco de una empresa, es estar saliendo adelante un negocio. Entonces, uno debe entender muy bien el negocio. Creo que y a mí me pasó que a los años de haberme graduado de psicología, yo estudié posgrado en administración de empresas en el ICESI, y creo que a mí eso me complementó muy interesante, muy valioso, porque yo creo que uno como psicólogo, como cuando salí egresada en esa época, yo digo que uno sale un poco romántico, y cuando uno va a aterrizar a las empresas, uno dice, uy, ¿cómo apoyamos, cómo ayudamos a que sea más efectivo y que la persona esté en su entorno agradable, saludable, y que pueda dar ese resultado? Entonces, creo que un tema que si yo estoy en organizacional, le incluiría muy buenas bases de la parte de administración de empresas, de procesos en una organización, como que lo complemente. Eh, Sabes que creo también que la universidad, pues en ese entonces, no sé cómo están hoy, pero el tener las líneas tan marcadas, separadas, es valioso que uno también pueda tener la opción de tomar esas otras electivas, porque yo creo que si yo quiero apoyar organizacionalmente una comunidad, pues entender la parte educativa es importante, entender la parte social es importante, o sea, muchos campos ayudan a que uno pueda llegar a aportar mejor tanto a los líderes como a los equipos. Entonces, yo diría que nutrirse de los otros campos es importante. Y a nivel de organizacional le sumaría como la parte de entender el negocio, de entender negocios, indicadores financieramente, tener una mirada más integral, creo yo. Es lo que le sumaría. Y para ti, no solamente considerando lo organizacional como tal, lo cual es un campo importante y en lo que tú más te has dedicado la mayor parte de tu tiempo en tu desarrollo, pero la psicología en general, desde la visión de lo clínico, por ejemplo, ¿qué otras áreas te llama la atención para ser incluidas allí en áreas de los saberes humanos? Mm. Pues yo creo que en general, en la medida en que uno pueda ver integral, es mejor. O sea, si yo me especializo solo en clínica y no miro nada más, creo que se está perdiendo de ver otros elementos que lo pueden nutrir a uno.
A mí, por ejemplo, haber tomado temas de psicoanálisis, temas de clínica, temas de cómo hacer las entrevistas, de las técnicas de las diferentes orientaciones, yo creo que le sumaba. A mí me parece que hay carreras que son muy afines, que también pueden sumar interesantes elementos como la parte de, por ejemplo, antropología, temas de sociología, eh, creo que trabajo social. Hay carreras que pueden nutrir mucho y yo creo que uno pues se quedó solamente mirando psicología, ¿no? Entonces, a mí me parece que si hoy hay más oportunidad de que uno pueda ver diferentes perspectivas que nutran la mirada de uno del psicólogo, vamos a ganar todos, porque creo que a veces el sesgarnos tanto como por una sola especialidad a veces genera discusiones que lo que necesitamos es sumar elementos para ayudar a las personas y a los equipos en general. Y en esta línea muy similar a la anterior, a lo que nos acabas de detallar tan puntualmente, ¿consideras que ese desarrollo de la psicología o de tu quehacer psicológico o de tu trabajo en psicología, consideras que todo ese desarrollo hasta el momento corresponde a esas expectativas tuyas iniciales de la época cuando eras estudiante? Sí, si la psicología llenó mi expectativa para mi desarrollo. Si lo desarrollado hasta el momento, por ejemplo, en tu trabajo, en lo organizacional y en lo que estás haciendo recientemente con una fundación más de carácter social, si ese desarrollo alcanzado por ti hasta el momento corresponde a esas expectativas que tuviste en un inicio cuando estudiabas psicología. Sí, sí, yo creo que la base de psicología fue fundamental y creo que la responsabilidad de uno, de cada profesional que sale de psicología es estar vigente, actualizado, estudiando y leyendo, porque lo que yo he visto también es que hay mucho avance de enfoques. Ahí evolucionan mucho los enfoques y la mirada de la psicología individual, grupal, social, de todas. Entonces, a mí sí me llenó la expectativa y creo que complementarse con las otras miradas es lo que también lo puede hacer a uno avanzar mejor y tener unas visiones integrales que pueda uno ayudar como más abiertamente a diferentes campos. Entonces, para mí sí llenó la expectativa de ese momento. Y en ese orden de ideas, ¿qué debería entonces ser para ti lo esencial en la psicología o en la formación de los psicólogos? ¿Qué debería o qué es esa parte tan esencial? Mm. Mira que yo pienso que esencial es que la persona esté apasionada primero por ese estudio. O sea, como puede pasar en cualquier carrera, yo creo que hay veces las personas, algunos pueden estudiar psicología para resolverse problemas propios, a veces, por ser una carrera como de una orientación de mucha ayuda. Entonces, a veces uno podía ver que personas querían era tratarse ellos como por muchas dificultades que tuvieran. Entonces, yo creo que lo primero es tener una gran pasión y que uno se identifique con lo que quiere, con lo que está estudiando. Entonces, esencial para un psicólogo que esté convencido que eso es lo que quiere hacer para servir a otros al final. Para mí es esencial el tema de la ética, por ejemplo. El tema de la ética para mí es un tema fundamental como base para un psicólogo y para cualquier carrera, pero para un psicólogo porque finalmente estamos hablando de las personas. Entonces, todo lo que enriquezca al psicólogo como ser humano, como un ser humano balanceado, integral, va a ser una base muy importante para ejercer mañana como psicólogo, de grupos, de individual, en educación, en el campo que sea. Creo que es fundamental que uno esté también como muy fuerte en su, en su equilibrio en general y en lo que uno quiere ayudar hacia otros.
¿qué más es fundamental pues, para un psicólogo? Yo creo que, que en la medida en que conozca los diferentes enfoques y esté actualizado con las herramientas, eh, ser uno muy, ¿qué palabra puedo decir? Como muy transparente, muy genuino, en que la herramienta que vaya a estudiar sea para el bien común, que las herramientas, no sé cómo explicarlo, que las herramientas no le Con- ganen a uno y nos volvamos tecnificados, sino que no tener, perdamos, tener cierta congruencia en términos del humanismo. sí, tener y conservar la esencia de que estamos hablando de personas, de que por más que venga ahora, que tenemos la tecnología, entonces ahora esta virtualización, entonces, ¿cómo hacemos para que una entrevista sea cálida? O sea, creo que no perder la esencia de que estamos, por más avanzados que estemos en la tecnología y lo que vaya avanzando el mundo, que son personas y son seres humanos. Entonces, esa pasión y conexión de nosotros mismos con el ser humano que tengo al frente, que nunca la pierdan, que que se vuelvan robóticos, creo yo, en cualquier escenario, porque si hablo organizacional y es igual, uno tiene un equipo humano, una empresa, empleados y finalmente tiene uno personas con familias, con emociones, con problemas, ¿no? Con oportunidades. Entonces, creo que una esencia para mí es esa, es cuidar al ser humano, cuidar la ética profesional, y buscar el bien común donde estemos parados. El bien común es, si es una organización, pues que ganemos, que uno ayude al ser humano, que ayude a él y su familia, que si estudian los otros enfoques, pues también. Entonces, que busquemos el bien común al final, creo yo que es también como una premisa para mí. ¿Y qué otras áreas, mirando retrospectivamente tu desarrollo, te han aportado a ti particularmente, personalmente? ¿Qué otras áreas, qué otros saberes consideran que te han ido llenando poco a poco en ese desarrollo, en ese avanzar? Sí, mira que, por ejemplo, pues como comentaba, la parte, haber estudiado temas de administración de empresas, me parece que complementa mucho la parte organizacional. Creo que todos los temas que estén asociados a herramientas, por ejemplo, que el coaching, que mentoring, tantas herramientas que van saliendo, ese tipo de herramientas siempre van a ser útiles para uno progresar y para uno apoyar equipos, para apoyar líderes, por ejemplo, aprender herramientas de feedback a profundidad, aprender herramientas de entrevista a profundidad, como decías, temas de grupos focales, que no nos mecanicemos. Yo creo que lo que yo siento al final de toda esta carrera es en la medida en que podamos hacer uso de las herramientas que van avanzando. Entonces, estudié administración de empresas, he estudiado temas de coaching, también trabajé pues de mentoría, de equipos, de grupos focales, bueno, temas de feedback, de formación de líderes, todos esos temas, mientras uno no pierde la esencia de ayudar al otro a ser un mejor ser humano y un mejor líder, no, mantener esa esencia, nos va a ir bien el psicólogo. El psicólogo se va a sentir realizado. Si uno se mecaniza, si nos mecanizamos, yo creo que perdimos el año, porque no podemos, porque el mundo va en un avance tecnológico muy grande, muy grande. Entonces la tecnología y todo lo que vaya pasando va a ir eh, rutinizando y volviendo todo más sistemático, más automatizado. Entonces, ¿cuál es el valor del ser humano al final? El valor del ser humano es poder aportar como ser humano. Entonces, nosotros debemos ayudar y apalancar a que el ser humano mantenga también su potencial y lo pueda expresar y lo pueda trabajar. Entonces, herramientas desde administración o psicología del consumidor, ese tipo de herramientas, todo va a ser muy útil siempre y cuando uno las quiera mantener la mezcla valiosa, es lo que yo quiero expresar. Me impacta fuertemente lo que planteas, crees en un ser
que debe ser complementado desde distintas disciplinas, que debe ser lo más completamente lleno de saberes a su alrededor y que aporte al conjunto. Pienso que ese es Sí, un importante aspecto que enriquece esta recolección de información cualitativa de este desarrollo de la psicología precisamente en la Universidad del Valle. Me llama fuertemente la atención porque plantea una inquietud muy de fondo y es cómo la organización también puede solventar un mejor porvenir del individuo que está allí, impulsándola a ella a ser mejor. Es decir, cómo la organización en sí mejora al individuo y no solamente al individuo empujando a la organización hacia arriba, que es algo exacto. que muchas personas pueden criticar, de decir, bueno, ¿cuál es el trabajo puntual del psicólogo en la organización? Ayudar a que la organización tenga una plusvalía mayor o, por el contrario, generar un mayor capital humano de las personas que hacen parte de esa organización. Creo que eso es algo que también interesa a veces en este tipo de conversaciones. Sí. Eh, que respecto a la pandemia, me llama la atención cómo has manejado esta situación tan dura. ¿Tú qué crees en lo total, en el Mm, balance, en que haya una armonía social? Y ahorita estás trabajando mm. con fundaciones precisamente para contribuir desde tu perspectiva a este trabajo con las personas a nivel integral en la sociedad. ¿Cómo has manejado esta difícil situación de la pandemia, del confinamiento? Algo que le ha dado un dolor de cabeza a cada ser humano en el mundo hoy en día, por ejemplo. Sí, pues precisamente este año de pandemia, pues me tocó manejarlo dentro de trabajar con fundaciones. Entonces, a nivel de apoyo de trabajo, ha sido un reto muy grande porque los recursos están mucho más limitados, porque las fundaciones han sufrido, si todas las organizaciones han sufrido, todas las empresas han sufrido, digámoslo, pues las fundaciones mucho más, porque no hay recursos. Entonces, no hay recursos desde que una fundación para comunicarse con sus usuarios finales tenían presencial porque no tienen acceso a celulares o no tienen internet. Entonces, quedarse sin cómo comunicarse con su población usuaria de la fundación ha sido muy duro. Entonces, pues uno, ver la realidad del país, me ha parecido que esta pandemia ha servido para que veamos una realidad del país socialmente mucho más cruda. Creo que a veces con pequeñas cosas podemos ayudar mucho a otros y a fundaciones. Y creo que la pandemia nos ha enseñado es que, que todos estamos sobre el mismo plano y una enfermedad esta nos puede llegar a todos y que finalmente el llamado a la solidaridad es inmenso, 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 inmenso. Y personalmente, pues contar con salud, pues es una bendición. Y pues hemos estado totalmente la familia encerrados, trabajando virtualmente. Y lo que uno se da cuenta, como alguien decía, bendita pandemia, porque la bendita pandemia hizo que todos nos diéramos cuenta y en las organizaciones que podíamos trabajar remoto, que podíamos dar un brinco hacia la virtualización. Pero igual, así como hablo del tema de la conciencia de que no perdamos la parte humana, qué bueno tener la virtualización, pero no reemplaza ciertos momentos donde tiene que haber presencialidad, donde tiene que haber contacto con la comunidad, por ejemplo. Entonces, cuando me preguntabas ahora qué otro tema más para el psicólogo, yo creo que hablo del psicólogo organizacional hoy y digo, el tema de apoyo social, de responsabilidad social, debería ser un tema para mí obligatorio en la formación de todos. Yo creo que el tema de responsabilidad social en las organizaciones ha venido creciendo en los últimos años, pero creo que tenemos mucho por aprender. Y lo que uno ve en estos 2 años en que yo he estado en fundaciones, lo que yo veo es que hay muchas fundaciones, hay muchos recursos sueltos, pero falta mucho integrar y articular. Y yo creo que si los psicólogos organizacionales estuvieran mejor formados hoy, hablo de las generaciones de hoy, porque a mí esa parte ya pasó, creo que aportaríamos mucho más al país.
si estos psicólogos salieran con un tema muy claro de responsabilidad social y de cómo poder integrarse con organizaciones y fondos y ayuda y poder articular distintos trabajos en bien de las familias, de las personas vulnerables, de tanta necesidad que hay que esta pandemia nos puso encima. O sea, sabíamos que había unos pobrezas y unos indicadores muy fuertes en nuestros países, pero la pandemia es como si nos los hubiera puesto a brincar encima de la mesa todos los números porque nos dimos cuenta que esto era mucho mayor a lo que imaginábamos. Entonces, creo que hay un llamado aquí con la pandemia para mí muy importante y creo que el psicólogo en cualquier ramo puede aportar muy diferente a la parte de apoyar poblaciones vulnerables, mucho. Creo que la responsabilidad social en las organizaciones ha venido creciendo, pero todavía estamos muy lejos de apoyar fuertemente a muchas necesidades en el país. Interesante lo que menciona respecto a lo de la pandemia, porque a manera ilustrativa yo lo representaría así, lo que tú nos has compartido tan amablemente, que antes veíamos los aspectos sociales de los distintos países, no solamente los llamados tercermundistas, pero en general el mundo entero, cada país independientemente de su nivel de avance que tenga, etcétera. Pero antes veíamos la complejidad de los asuntos a nivel de geografía como un mapa plano y hoy en día a raíz de esta situación tan intensa lo estamos viendo en alto relieve, viendo las montañitas allí en alto relieve y los valles y las partes fuertes Sí, como con mayor detallamiento. sí. Y es interesante también poder saber tu aporte mayor, más significativo. ¿Cuál sería ese aporte para resumir esa parte tuya personal, profesional, tan interesante de los aportes que has realizado a la sociedad o al campo de la psicología, a tu entorno? ¿Cuál sería ese con mayor valor de significación para ti? Bueno, yo siempre, cuando ya miro en retrospectiva en cuál fue el aporte o la ayuda que uno hizo en las organizaciones, yo creo que uno muy importante, siempre me enorgullecía, como el corazón, digo yo, de que pudiéramos, que uno pueda ayudar en los procesos, por ejemplo, cuando hay desvinculaciones, cuando hay cierres de plantas, cuando todos esos procesos tan dolorosos que son, poder lograr hacerlos con respeto y cuidado de la persona, por más doloroso que sea. Entonces, para mí, yo siempre me sentí feliz de poder hacerlo siempre y cuando pudiéramos hacerlo con respeto, porque eran procesos muy duros y muy dolorosos. Y para mí, como que la medallita de reconocimiento era que las personas le agradecieran a uno haberlos tratado bien hasta el último día. Entonces, a mí me parece que esa es una misión que uno tiene como ser humano. Si yo estoy trabajando de psicólogo, pues una misión es esa. En el momento, desde el más feliz hasta el más duro que le toque a uno, cuando es desvincular personas fuertemente, es tratar con respeto, porque estoy cuidando al ser humano, finalmente. Entonces, a mí eso siempre me he sentido muy feliz. Segundo, creo que la ética, ser siempre, cuidar la coherencia del rol de uno, el rol en donde uno esté, es lo principal es que uno sea coherente en lo que uno está sintiendo, pensando, diciendo, en todo sentido. Entonces, la coherencia siempre va a ser el mejor ejemplo, va a ser el mejor influenciador, va a ser el mejor, yo digo, energizador de los equipos. Entonces, creo que esa coherencia también pues, luché por mantenerla y por cuidarla. Entonces, es también como algo que digo que ha sido parte de los aportes en hacer un rol de liderazgo con coherencia, llamémoslo así, porque pues errores siempre también cometimos y también aprendimos, pero, y creo que asociado también al respeto y a todo eso es el tema de, por más duros que sean los indicadores en las organizaciones, por más fríos que sean los números, siempre ser cercano con las personas, cuidar la cercanía con las personas, de entenderles sus necesidades y sus dificultades para poder apoyarlos. Entonces, creo que esa dosis de cóctel, de estar pensando en cuidar la persona,
hacia resultados, hacia decisiones difíciles, hacia armar equipos, armar proyectos, impulsar metas innovadoras en una organización, pero siempre ese cuidado y balance de las personas como equipo y como ser humano, creo que es, yo siempre lo luché y siempre hice hasta lo imposible en ese sentido. Y me siento orgullosa de eso, de que se logran los resultados cuidando a la gente también. Y finalmente, por esta oportunidad, estimada Olga Lucía Giraldo, y no sin antes de veras agradecerte profundamente por tu precioso tiempo y por tu aporte, por estas descripciones tan detalladas de tanto tu desarrollo, de tu historia y de tu perspectiva, de esa parte de la reflexión también de lo que piensas de esas aplicaciones interesantes del saber psicológico en la organización. En resumen, ¿cuál sería la mayor pasión en tu vida hasta el momento? ¿En este momento o hasta como en Hasta esa este momento de tu trayectoria? vida, en toda esa trayectoria hasta el momento de Sí, tu existencia, ¿cuál sería la mayor pasión en tu vida? sí, servir, servir. Finalmente es servir al otro, ayudar al otro, eh, ver crecer al otro. Es para mí ha sido una pasión y ahora la estoy dando un pedazo del ciclo en la parte de fundaciones y me parece maravilloso. Servir a otros. Mm. El servir al otro. Sí. Muchísimas gracias por tu valioso tiempo, repito, por tus aportes, por tus reflexiones tan interesantes y bueno, eres muy amable y esperamos en sumar esta interesante trayectoria tuya hasta a la recopilación de esa memoria histórica tan interesante, tan profunda, tan significativa de la psicología en nuestra alma mater en la Universidad del Valle. Eres muy amable, gracias. No, con mucho gusto y espero que sea todo un éxito el proyecto. Muchas gracias.